Jueces capítulo 14. Dios busca ocasión contra los enemigos de su pueblo. Esto ha sido así a través de toda la historia de Israel. Y una vez más, sería de la misma manera, ahora en contra de este pueblo terrible, famoso a través de la historia por ser enemigo acérrimo de Israel, los filisteos. Y de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios habló a los padres de Sansón en su momento, él comenzaría a librar a Israel de la opresión de los filisteos. Así dice la escritura literal. No dice que literalmente acabaría con los filisteos, pero sí dice que comenzaría a librar de la opresión de los filisteos. Y este evento en la vida de Sansón se cumple en el periodo de su servicio como juez de Israel. Se cumple en dos partes. Estos dos eventos ocurrieron cuando Sansón viajó a Filistea y se enamora. Se enamora de una mujer en cada una de estas dos ocasiones, y ambos eventos concluyen con la matanza de filisteos. Así de que vamos a ver esto interesante. Aquí en este capítulo 14 se describe esta primera ocasión. Y bueno, por otro lado también veremos que en aquellas dos ocasiones que Sansón se enamoró de estas dos mujeres filisteas, ambas lo traicionaron. Ambos traicionaron la confianza de Sansón. Ellas obtuvieron el secreto que aparentemente, y quiero que subrayes esto, toma nota de esto, porque aparentemente este secreto que aparentemente era la fuente de la fuerza de Sansón. Y es que hay que entender la razón de dónde venía realmente esta fuerza impresionante de Sansón. Sin embargo, vamos a ver en el curso de este capítulo que el cabello largo de Sansón era parte de su voto nazareo. El cabello largo era un aspecto de la consagración a Dios. Pero vamos a confirmar que los eventos en donde se manifestaba la fuerza sobrenatural de Sansón siempre fue por intervención del Espíritu de Dios, como se describe textualmente en cada evento de los pasajes de las Escrituras. De manera que el hecho de que los filisteos creyeran que del pelo de Sansón provenía su fuerza, realmente esta fue una estrategia divina, de manera que al ser cortado el pelo, se interrumpía el voto nazario. ¿Estamos de acuerdo? Su pelo no debía ser cortado mientras durara el voto. Es decir, al ser un voto eh, por toda la vida de Sansón, nunca debe haber sido cortado. Sin embargo, ¿qué sucedía en el momento que era cortado? Por cualquier razón, bueno, en cualquier otro ejemplo, cualquier otra vida de cualquier otra persona, ¿qué hubiese sucedido en ese momento? Bueno, borrón y cuenta nueva. Es decir, una vez más, a la consagración, ¿sí? Y una vez más continuaba y reiniciaba el voto nazario por el tiempo que se había prometido. Recordemos que había ocasiones en que aquel que tenía voto nazario podía caer en contaminación, ser inmundo por causa de muerto, etcétera. Pero y en este caso pues, tenía que cortarse el cabello y reiniciar de nuevo, ¿no? Otra vez. El asunto es que en el momento en que a Sansón específicamente se le corta el pelo, dice la escritura que perdía su fuerza. ¿Realmente qué fue lo que perdió? El voto nazario, y con ello el poder del Espíritu de Dios sobre él. ¿Por qué? Porque ya no estaba sobre Sansón. Así es de que esto lo vamos a comprobar en el curso de estos capítulos. A Sansón, sus propias mujeres lo traicionaron como consecuencia de su falta de carácter.
Esto es algo que, una enseñanza, una lección muy importante para todos, todo creyente. A Sansón lo traicionaron eh, por causa de su falta de carácter y como consecuencia de dichas traiciones, Sansón fue atado con cuerdas, fue hecho preso y una vez más, en ambos eventos, Sansón clamó a Dios. Y vamos a ver que el Señor respondió al primer evento, preservándole la vida, pero en la segunda ocasión Dios le concedería a Sansón la muerte. Y en este capítulo veremos, en este capítulo 14, veremos el encuentro que tuvo Sansón con esta primera mujer filistea. Dice ahí desde el versículo 1, por favor acompáñame en tu Biblia, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Bueno, en este pasaje vemos un aspecto cultural, primeramente un aspecto cultural que hoy en día ha quedado en desuso y era en aquel entonces la necesidad que tenían los hijos de pedir a los padres, pedir en matrimonio a la novia y una de las razones más importantes que registra la escritura del motivo de esto, pues tiene que ver con la dote que era entregada por los padres. En Génesis capítulo 34 vemos un ejemplo de esto. Dice el verso 11, Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, dadme la joven por mujer. Aquí este hombre está pidiendo a Dina, la hija de Jacob, para su hijo. Este es un ejemplo de lo que estaba pidiendo Sansón a sus padres. Esta es la razón de esta expresión de Sansón cuando él dice, os ruego que me la toméis por mujer, porque esta petición implicaba que los padres de Sansón tuvieran que ir con los padres de aquella mujer filistea para pedirla en matrimonio, para Sansón ofreciendo una dote respectiva. Sin embargo, pues vemos que Sansón estaba transgrediendo una vez más el mismo mandamiento que ya el pueblo de Israel había transgredido en infidelidad, ¿sí? En las ocasiones que los hijos de Israel se casaron con mujeres extranjeras, con mujeres de otras naciones, es decir, con mujeres que no eran de su fe, mujeres que adoraban, tenían otros dioses, eran idólatras, etcétera. Así es de que esto era algo que a los padres de Sansón pues les preocupaba, por supuesto, porque sobre todo a los padres de Sansón, porque ellos sabían que Sansón estaba consagrado. Dice el verso 3, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo el pueblo, nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Fíjense bien la expresión, esta es muy importante, porque se expresa así los padres de Sansón. Esto es muy importante. Lo que están diciendo es, ¿por qué tienes que ir a buscar una mujer que no está en pacto? Recordemos que la circuncisión es el pacto entre Dios y los hijos de Israel. Esto lo vemos desde el capítulo 17 del libro de Génesis, un aspecto que se repite en toda la escritura, perdón. Incluso vemos en el Evangelio de Lucas cómo es que los padres de Yeshua, de Jesús, de Jesucristo, lo llevaron a circuncidar al octavo día conforme al mandamiento. Así de que, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí? Estaban muy preocupados los padres de Sansón porque le hacen esta pregunta literal a Sansón: ¿cómo es posible que no encuentres a una mujer de tu fe, de nuestra fe, que adore, que conozca al Dios de Israel y que
vayas con las filistea, con una filistea, quieras casarte con una filistea, una mujer que no es de tu fe y que es padre, es descendencia de gente que no está en pacto con Dios. Eso es lo que le dice en términos concretos. Le preguntan a él cuando le dicen, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame a esta mujer porque ella me agrada. Esta es la respuesta de Sansón, a pesar del consejo de los padres, a pesar de esta preocupación de ellos. Sansón simplemente dice, ella me agrada. ¿Qué significa esto? Bueno, y le importó más, fue más fuerte lo que vieron los ojos de Sansón más que su amor por Dios. Esta respuesta que dio Sansón a sus padres históricamente ha sido una constante en el pueblo de Israel, la actitud de falta de carácter para preservar en sus vidas el temor a Dios, el amor a Dios, yendo en contra incluso de la voluntad del Señor, en contra de la voluntad de sus padres en este caso. Y uno de los aspectos de la vida de todo creyente más importantes y trascendentales. ¿Por qué? Porque estamos viendo, esto tiene que ver con la lucha entre las cosas del espíritu frente a las cosas de la carne. Y aquí lo vemos literalmente, lo que le están preguntando a Sansón sus padres. No hay una mujer que esté en pacto para que escojas para casarte, sino que tienes que ir con una mujer que no esté en pacto. Y por un lado. Y por otro lado, la respuesta vemos, ¿cuál es la respuesta? O sea, este cuestionamiento de los padres estaban, tenía que ver con un aspecto espiritual de la vida del pueblo. Y en este caso, la respuesta, por otro lado, antagónica totalmente de Sansón, ella me agrada. Las cosas del espíritu frente a las cosas de la carne. La justificación para transgredir la ley de Dios, incluso para ir en contra del consejo de los padres de Sansón, fue literalmente un aspecto tan carnal como superfluo, porque ella me agrada. El apóstol Pablo, exponiendo este contraste, escribió a los Corintios en su carta, en su segunda carta a los Corintios, refiriéndose al mandamiento de Dios. Fíjense bien, 2 Corintios capítulo 6, acompáñame en tu Biblia, por favor, a partir del verso 14. Dice, dice Pablo, ya estamos hablando que Pablo, contrario a lo que muchos enseñan, consideran, piensan de forma totalmente tergiversada, errónea, Pablo era un observante de la ley de Moisés y amaba al Señor. Dice verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es justo lo que le estaban preguntando, lo que le estaban diciendo los padres de Sansón a su hijo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión a la luz de las tinieblas? Pablo no está hablando de aquellas personas que por no tener la fe original, la fe del Abraham, Isaac y Jacob, no sean personas buenas, no sean personas gentiles. Y hay que aclarar esto siempre. Eso no tiene que ver con este tema. Pablo está hablando no de una justicia conocida por los hombres o establecida por los hombres que obedece al criterio de los hombres, aquel que es justo, aquel que es injusto bajo la forma de pensar de las personas. No está hablando de eso. Pablo lo que está diciendo en términos originales bíblicos, cuando se habla de justicia o de injusticia, se habla de la ley de Dios, la ley del Señor, de la voluntad del Padre Celestial. Y aquello que no es de la voluntad del Padre Celestial, aquello que no tiene que ver con los mandamientos de Dios. Por esa razón lo dice de esta manera, no se unan con yugo desigual
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es en esos términos. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Una vez más, la luz con las tinieblas. La luz que tiene que ver con lámpara a tus pies, lámpara a mis pies, es la palabra del Señor. La luz tiene que ver con la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, aquello que guía tus pasos sobre este mundo. La luz de Dios. La luz que vino al mundo, Yeshua y todo lo que representa el Hijo de Dios. Dice, con las tinieblas, todo lo opuesto. El desconocimiento de Dios, el desconocimiento de la ley, aquel que vive su vida bajo sus propios instintos sin atender y sin importarle la ley de Dios. La voluntad del Creador. Verso 15, ¿y qué concordia? El Mesías, es Cristo, dice aquí la traducción, Cristo, que es el Mesías, el Mashiach, con Belial. A ese extremo lo coloca Pablo. ¿Qué concordia podría haber entre el que salva con el que lleva a la muerte? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Aquí ya lo aterriza en términos muy, para que cualquiera lo entienda. ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? Y ya entendemos que el creyente no es aquel que diga que cree en Dios. No. Santiago en su carta escribe que hasta los demonios creen y pero ellos tiemblan. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, la diferencia es muy clara. La diferencia entre creer, bíblicamente hablando, creer en el Señor es vivir conforme a sus mandamientos. Eso es creer. Y Yeshua lo enseñó. Él mismo dijo, habló de este tema, los apóstoles también. Todo el tema, Pablo siempre, en todas sus cartas, habla de creer en estos términos. No creer en un aspecto subjetivo. Eso cualquiera. Hasta los demonios, dice la escritura. Pero eso no es creer. Y continúa, dice, y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Todas estas comparaciones que está haciendo el apóstol Pablo nos hablan de un antagonismo impresionante entre aquellos que tienen pacto con el Eterno, con los incircuncisos de los que hablaban los padres de Sansón. Y dice, porque vosotros, ustedes, le está diciendo a los colosenses, a los creyentes, a los que aman al Señor, ustedes sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí concluye esta porción de este pasaje en Corintios. Pablo concluye haciendo una separación radical entre unas personas y otras. Mucha gente piensa de forma equivocada que todos son hijos de Dios, que todos son amados por el Señor, y eso es una gran mentira. Porque contradicen a la Escritura, contradicen las cartas de Pablo, contradicen toda la Biblia desde el Génesis. Hay una separación entre los que son del bien y del mal. No se trata de lo que uno comente si no está sostenido por la Escritura. A Sansón le importó más lo que vieron sus ojos antes que escuchar el consejo de sus padres. Como padres, nuestra mayor preocupación, ¿cuál es? Pues es el bienestar de nuestros hijos, sin duda. Sin embargo, la visión de bienestar de los hijos entre los padres que no son creyentes
o que tienen una fe distinta que no es la fe del Dios de Israel. ¿Sí? Y la visión de bienestar de los hijos, de aquellos padres que sí tienen la fe de Abraham, Isaac y Jacob y que son fieles a su ley, a su voluntad, a los mandamientos del Señor, es radicalmente diferente u opuesta. Porque mientras unos se guían por sus propios instintos, guían sus vidas en base a lo que piensan, consideran que es mejor antes de atender a lo que dice Dios en su palabra, como en este caso lo estaba haciendo Sansón, porque me agrada. Otros pensamos, antes que todo, en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa? Proverbios 6, verso 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en su corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Aquí está el consejo de un padre a un hijo acerca del peligro que hay cuando un hijo contesta y piensa en su vida como lo estaba haciendo Sansón, porque me agrada. No le importó el consejo de los padres. Sin embargo, el punto central del propósito por el que Dios usaría, en este caso, la vida de Sansón, consistía en la liberación del pueblo, de su pueblo, del pueblo de Dios. Así es de que los padres de Sansón, pues se preocupaban como cualquier padre se preocupa de forma natural, pero en este caso específico de Sansón, Dios usaría esta condición de debilidad de carácter de Sansón para cumplir los propósitos de Dios para todo su pueblo. Así es de que esto es interesante. Por supuesto que esto de ninguna manera, y quiero ser muy claro, esto que hizo Sansón de ninguna manera aplica a cualquier hijo de creyentes. Porque, pues para empezar, ya vimos que la vida de Sansón fue consagrada desde antes de su nacimiento de forma sobrenatural por el anuncio del ángel del Señor para cumplir los propósitos de Dios. Así de que no es correcto que los padres hoy en día, padres creyentes, pretendan justificar la desobediencia de sus hijos queriendo aplicar este principio que solo aplicó para la vida de Sansón. Y vamos a ver por qué. Dice el verso 4. Mas su padre, fíjense bien, aquí está la razón, mas su padre y su madre no sabían que esto venía del Señor. ¿Te das cuenta de lo impresionante que es del Señor? Dios está usando esta misma falta de carácter de Sansón para sus propósitos, para cumplir sus propósitos. Porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Dios puede obrar de tal manera que las decisiones erróneas salgan para el beneficio final de su propósito. Dios quería rescatar a los israelitas del peligro de los filisteos. Es importante aclarar que no es que las personas que no son creyentes no sean personas agradables. Y yo lo comentaba hace un momento. Es importante esto y quiero insistir. No significa que las personas que no tienen nuestra fe no sean personas agradables. De hecho, yo me atrevería a asegurar que incluso pueden ser muchas veces más agradables que los propios creyentes. Y tampoco es que consideremos a los incrédulos como personas que no pueden tener bondad o que no sean personas dignas de ninguna manera. No se trata de eso. Eh, es muy importante entender esto y que tú lo disiernas bien para poder tratar con todo el respeto y dignidad que merecen todas las personas.
toda la persona con la que tú tengas que tratar. Eh, Simplemente, para un creyente, ¿qué es lo cuál es el punto aquí? Bueno, para un creyente, la fe es su vida. Jesucristo, Yeshua, el Hijo de Dios, es su vida, es lo más importante de su vida. Constituye el aspecto más importante de la vida de un creyente. Y sucede que cuando un creyente y alguien que no es creyente se unen, estamos hablando de dos personas que no están de acuerdo en la parte más importante de la vida. Difieren. Es ahí donde comienza a haber dificultades. Por esa razón, Pablo aconseja esto. Por esa razón, Dios dio mandamientos específicos para que su pueblo no se mezclara con personas de otras naciones, porque en aquel entonces pues, todas las naciones eran naciones que practicaban otra fe, otras religiones, etc. Puede haber casos de excepción, eso también es importante entenderlo. Puede haber casos de excepción en que aquel que no es creyente y se une a un creyente puede intentar adquirir la fe. Y esto es muy, algo que hay que valorar mucho, porque está tomando una decisión muy importante que va a cambiar drásticamente lo que acabamos de ver. Lo que representa, aquello que representa como lo más importante en su vida. Que ahora, a partir de esta decisión que toma, debe ser la fe en el Dios de Israel. Y muchas veces podremos considerar que muchas personas deciden unirse de esta manera. La verdad es que no es una garantía que así suceda. Sin embargo, también es cierto que existen infinidad de casos en que ha habido muchas conversiones, por decirlo así, pretendidas, es decir, calculadas, solo para conseguir casarse con alguna persona. Eso también es verdad. Por eso muchas veces el consejo de los padres para los hijos siempre fue así, que no salieran con personas, que no convivieran de esa manera con personas que no son de la misma fe, que los hijos tuvieran muy claro, muy definido en sus vidas, realmente, que la fe es lo más importante en sus vidas y en consecuencia deben tener sabiduría, temor del Señor antes de tomar una decisión. Sin embargo, lo cierto es que los hijos deciden por sí mismos como cualquier adulto y hay que respetar. Los padres tenemos la obligación de respetar la decisión de los hijos y confiando en que ellos finalmente tomen una buena decisión y que en su caso hagan lo correspondiente para que las cosas sean para bien. Eh, lo que les sucedió a los israelitas en el tiempo de los jueces, incluso a hombres de renombre como Salomón, después de este tiempo de los jueces, al unirse con mujeres que no tenían la fe del Dios de Israel, pues sí, tuvo consecuencias, trajo consecuencias lamentables y la razón es una sola. ¿Cuál sería la razón de todo esto? Dios jamás se equivoca. Tenlo presente siempre. Verso 5 dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo, después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león, y aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel.
y tomándolo de sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Sansón tomando comida de un animal muerto, con todo y el voto nazario. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. También se contaminaron. Bueno, recordemos que Sansón tenía un voto nazario, tenía prohibido contaminarse con muerto, esa es la ley. Así de que esto, por supuesto, que iba en contra de su consagración. Así de que se entiende la razón por la que Sansón quizás no quiso decirle a sus padres que había matado a este león y de dónde había tomado esta miel. Este evento nos indica un simbolismo importante porque vemos que antes de enfrentar al león, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la escritura literalmente que el Espíritu de Dios descendió sobre Sansón. Y es así como venció al león. Aquí ya te está dando una pista muy clara la escritura. Que todo lo que se ha creído acerca de la fuerza de Sansón, que viene del pelo y que todo esto, o sea, solamente como una fuerza de él, pues no es así. Te vas a dar cuenta que en cada evento en donde se manifestaba la fuerza impresionante de este hombre, era porque el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. La intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Y en este tema existe, en este pasaje existen pues infinidad de interpretaciones que incluso alegorizan el evento. Sin embargo, es muy claro que lo que sucedió con el león y la miel que come Sansón es una señal de lo que Dios haría con los filisteos a través de Sansón y como consecuencia la dulzura de la libertad que tendría el pueblo de Israel, siendo librado de la opresión de los filisteos. Esta dulzura de la liberación de la opresión, Sansón la comparte de forma profética con sus padres. Sin embargo, vemos que Sansón omitió informar a sus padres que la miel la había tomado de un animal muerto, porque eso implicaba que tanto Sansón como sus padres pues estarían impuros. Obviamente que ya eran impuros, pero ellos no lo conocían, no lo sabían. Lo interesante de este pasaje es que desde el hecho en que Sansón haya insistido en que sus padres pidieran a la mujer filistea, a pesar de su consejo, dice el texto que este acontecimiento venía de Dios mismo, porque el Señor buscaba ocasión contra los filisteos. Entonces nos damos cuenta muy claramente que la escritura nos enseña que efectivamente hay casos registrados en la escritura en donde Dios usó la desobediencia, la deslealtad, la soberbia, en este caso la falta de carácter de Sansón para cumplir los propósitos de Dios con su pueblo. Podemos ver claramente que Sansón violó el voto nazario, así como Israel había violado el pacto con Israel. Aquí podemos ver una analogía de esto que estaba sucediendo con Sansón específicamente. Es como si Sansón hubiese despreciado su consagración a Dios de la misma manera en que Israel despreció el ser pueblo para Dios. Sin embargo, el Señor le salvaría a su pueblo. Porque el ataque de un león regularmente debería ser mortal. Sin embargo, vemos que el Espíritu de Dios descendió sobre Sansón justo para despedazar al león. Israel no podría pelear contra los filisteos porque eran mucho más poderosos, al igual que el león. Es mucho más poderoso que cualquier hombre. De ahí la importancia de la miel que comió Sansón, porque aunque por causa de un animal muerto Sansón estaba impuro, igual que Israel por causa de su apostasía, aún así Dios vencería al opresor para salvar a su pueblo. Y enseguida, eh,
enseguida la estrategia divina. Vamos a ver la estrategia establecida por el Señor, que comenzaba ya a tomar forma porque Sansón lanzó un reto que tendría como fin que Sansón comenzara a matar a los filisteos, es decir, que comenzara a librar a los filisteos, que comenzaría a cumplir su propósito, el propósito de la vida de este hombre. Dice el verso 10, vino pues su padre a donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete. Toma ahí, subraya la palabra banquete porque eso es muy interesante, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Recordemos que Sansón se encontraba en territorio filisteo. No estaba en Israel, no estaba con su pueblo. Estaba en territorio filisteo. Y el texto dice que así solían hacer los jóvenes. Esto es una implicación a los jóvenes filisteos. Y por ello podemos entender claramente por qué Sansón hizo allí banquete, ya que la palabra banquete en el hebreo es la palabra mishte y se traduce literalmente como beber, convite, aturdir. Estamos hablando de tomar bebidas alcohólicas. Una vez más vemos que Sansón estaba teniendo una actitud idéntica al pueblo de Israel y, por supuesto, despreciando el voto nazario. ¿Por qué? Porque no debía beber vino ni sidra. Y recordemos que este voto era vitalicio. No había justificación para que hiciera esto Sansón y sin embargo lo estaba haciendo. Una vez más, Dios estaría usando todos estos aspectos negativos de Sansón para cumplir sus propósitos. Y lo vamos a ver a continuación, dice el verso 12. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Ellos no iban a poder, por supuesto, adivinarlo. Sansón presentó un enigma de forma poética. El que come, el fuerte, es el león y la comida, pues la dulzura es la miel. Sin embargo, los compañeros no sabían nada del león hasta este momento y mucho menos podrían tener idea acerca de la dulzura. Dice el verso 15, al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Aquí la están amenazando de muerte. Dice, ¿nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo solamente, me aborreces y no me amas. Pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado. Fíjate nada más lo que hizo este hombre. Y te lo había de declarar a ti y ella lloró. O sea, lo hacen las mujeres siempre. Aquí lo estamos viendo. Hombres, de modo, nos convencen muy fácil. Son las 2 estrategias que las mujeres usan siempre. Así es de que, pues bueno, dice el verso 17, y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el 7º día él se lo declaró porque le presionaba y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Bueno, la mujer filistea, de que no se especifica su nombre, y esto es curioso, utiliza estas 2 artimañas ante Sansón. Primero, bueno, le reclama, le dice que no la amaba y también llora delante de él. Esos argumentos pues son muy poderosos cuando se trata de una mujer que pretende manipular al novio, a su marido, etc. Y lo interesante
es que aún no se había consumado el matrimonio. Eso es lo interesante porque vamos a ver que finalmente Sansón no se casó con esta mujer. Fíjense bien, vamos al verso 18. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león. Y él le respondió, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Les está diciendo al mismo tiempo que ella sabía la razón por la cual estaban adivinando el enigma. Los filisteos esperaron hasta este último momento, justo antes de que terminara el séptimo día y Sansón consumiera su matrimonio con la mujer filistea para anunciar la respuesta al enigma, para dar realce a su triunfo. Plasman su solución de este enigma de una forma poética, semejante a la de Sansón, con paralelismo entre líneas, qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león. Y finalmente Sansón responde una vez más con un poema para decirles a los filisteos que ya sabía cómo habían obtenido la respuesta del enigma, haciendo referencia a la amenaza que recibió la mujer filistea. Dice el verso 19. Y el Espíritu de Dios, una vez más, aquí pongan atención, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y entonces descendió a Escalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de sus vestidos a los que habían explicado el enigma y, encendido de enojo, se volvió a la casa de su padre. Se fue de ahí. O sea, se sintió traicionado, cumplió con el pago que había prometido, pero se fue de ahí y dejó a una mujer filistea. Lleno de este poder sobrenatural, Sansón mató a estos 30 filisteos de Ascalón. Una ciudad filistea también a unos 20 kilómetros de Timnat, y paga su deuda con estos vestidos de las víctimas. El contacto con estos 30 cadáveres, una vez más, sería otra violación al voto nazario. Te estás dando cuenta que todo el tiempo estaba reiterando. Exactamente, estaba conviviendo, estaba en el convite con gente que no está en pacto, etcétera. Pero a través de los desvaríos, de estos desvaríos de Sansón, de su egoísmo, pues el Señor estaría cumpliendo el propósito de comenzar a librar a Israel de los filisteos. Sansón regresó a su casa sin consumar su matrimonio. Dios, tanto Dios como los padres y todo el pueblo de Israel, en un momento dado se vieron defraudados con este giro. Quizás el Señor no, por supuesto, Él conoce todo, pero los padres de Sansón, el pueblo de Israel, etcétera, se vieron defraudados por esta actitud de Sansón, se vieron defraudados eh, eh, por la forma de actuar que estaba teniendo Sansón. El desarrollo de la historia de este hombre lo presenta haciendo exactamente lo que se suponía que no haría. Sansón hizo muchas hazañas, pero no cumplió con lo que Dios quería. Verso 20 dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Fíjate, a final de cuentas, para que no se quedara vestida y alborotada, se la dieron al amigo. Cuando Sansón por fin regresó para consumar el matrimonio, se sintió traicionado una vez más al enterarse de que la mujer con la que se iba a casar, pues ya era esposa del filisteo nombrado como, por los de Timnat, como el amigo de Sansón. No importa cuántas hazañas portentosas, admirables haya llevado a cabo Sansón, la misión encomendada por Dios no fue enfocada a esas hazañas, sino a liberar a su pueblo de la opresión de los filisteos y así traer gloria al nombre de Dios de Israel. El nombre de Sansón finalmente solo quedó como símbolo, como un símbolo de ignominia y traición al pueblo y a su llamamiento. El recuerdo de haber despreciado su llamamiento, créanme, siempre
es más fuerte y sobresaliente que el haber sido un hombre muy fuerte. ¿Por qué? Porque realmente era el Señor el que hacía todas estas hazañas a través de él. Bendito Rey, gracias por este día de reposo maravilloso, hermoso, Señor, en que nos has dado mucho gozo. Y bueno, Señor, te damos también las gracias por todos aquellos que consagraron este día, que te lo dedicaron a ti, que reposaron, que tuvieron un descanso, no solamente físico, sino en el espíritu. En el espíritu nos entregamos a ti en este día para que seamos ministrados solamente por ti a través de muchos siervos que te sirven, Señor, en este día en todo el mundo. Siervos fieles, temerosos de ti y que honran y aman tu palabra. Gracias, bendito Rey, por la vida de todos aquellos que dedican tiempo para proclamar tu nombre, para continuar dispersando el Evangelio de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén.